Y es que tenemos una tarde apasionante por delante. Antes de que den las 6, estoy convencido que tu vida habrá cambiado un poco, habrá mejorado un poco. Pues cuando conoces a personas interesantes, cuando conoces a personas que te pueden realmente transformar un poquito tu vida, transformar un poquito tu forma de pensar acerca de lo que significa la sociedad y conocer personas nuevas. Eso es lo que me ha sucedido a mí con la persona que te voy a presentar a continuación. Y antes de nada, agradecerle muchísimo su presencia en estos estudios, aquí en directo, jugándosela en Mejorando lo Presente, desde luego abierta realmente a un programa sin guión, a un programa sin preguntas pactadas, un programa de persona a persona, donde estás invitado desde ya a estar en esta conversación que es pública, que es abierta, pero que pretende honestamente también conocer de una forma un poco más clara y un poco más directa a alguien muy especial. Ella se llama Montse Lozano. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Antonio. Bueno, Montserrat Lozano, a la que le voy a pedir que a continuación se presente ella misma. ¿Quién soy yo para presentar a nadie? Montse, desde luego, si algo puedo destacar de ella en el poco tiempo que realmente nos llevamos conociéndonos, es que es energía pura, hecha persona, es amabilidad pura, hecha persona, y es desde luego alguien con una sonrisa permanente, alguien con una capacidad de trabajo tremenda, una capacidad de organización tremenda y una capacidad de liderazgo humano tremendamente sorprendente para alguien que ese aspecto del liderazgo le interesa mucho, porque procura incluso enseñarlo, atreverme a enseñarlo en escuelas de negocios. Va a la vida y me pone delante a una auténtica líder, a alguien que realmente es capaz de movilizar desde la amabilidad, desde la simpatía, desde la contundencia, desde la capacidad de autodirigirse a sí misma. Así que, Montse Lozano, un placer de verdad tenerte aquí, en estos micrófonos, en esta conversación abierta y sincera y humilde, para que podamos inspirar pues un poco a esas personas que también están en camino de reinventarse. Porque de eso vamos a hablar también en este programa de hoy, de cómo alguien se puede reinventar. Y evidentemente, aunque el camino sea duro, que además de que ese camino, independientemente de cómo sea, pues que de alguna forma esa sonrisa esté permanentemente en tu brillante cara, pues siempre es una alegría para todos los que estamos a tu alrededor. Así que la primera pregunta es esta: ¿de quién hablamos cuando hablamos de Montse Lozano? Montse Lozano es una emprendedora. Soy una emprendedora. ¿Y a qué llamamos emprendedor? Es cuestión de actitud, de aptitud. Es simplemente plantearte un reto y no dudarlo en ningún momento de que se va a conseguir. Y lo llevo planteando desde hace más de 20 años y sigo persiguiendo, porque hay veces que las cosas salen bien, otras veces que las cosas no salen como tú lo habías previsto, pero lo que no pierdo nunca es la ilusión. Y es mi gran meta, llegar a un sitio donde esté cómoda, donde creo que debo de llegar y debo de estar. Desde luego, la capacidad de sobreponerse a sus circunstancias es algo que me gustaría destacar en ella, y además que nos explique, ¿no?, de dónde viene, cómo aunque también en lo personal luego me gustaría también entrar, porque ¿sabes? Una de las cosas que este programa al final tiene como característica es que precisamente las personas que están escuchándonos entren dentro de esa conversación. Y por cierto, todo aquel que quiera también llamar por teléfono para lo que quiera, pues será bienvenido, y escucharemos muy atentamente lo que quiera decirnos. Pero una de las características es precisamente eso, ¿no? El hecho de enfrentarnos de estar en una conversación entre personas que a veces pues nos cuesta incluso tiempo o difícil incluso coincidir en el día a día. Pues hoy vamos a hacerlo, si te parece. Vamos a hacerlo aquí entre los dos para de alguna forma generar esta cuestión. ¿De dónde viene Montse? Montse empieza su andadura sobre los años 90. En el año, además coincide más o menos. Siglo pasado, ¿no? Más o menos, algo así. En el año 92 coincide también cuando empiezo los estudios universitarios. Empiezo con la diplomatura de empresariales.
Y coincide también con cuando empiezo mi vida personal también, se une otra persona y yo creo que arrastrada por esa persona empezamos a meternos en el tema de la rehabilitación. Es verdad que yo empiezo arrastrada, pero tengo que decir que me apasiona el tema de la rehabilitación. Es un mundo que además lo fui conociendo muy poco a poco, de la nada. O sea, a mí al principio veía un informe de un técnico y para mí eso y chino era lo mismo. Hablamos de rehabilitación de edificios. Rehabilitación de edificios. Llevábamos también el tema de impermeabilizaciones, todo lo que tenía que ver con obras en edificios. Entonces empezamos por ahí. Yo empecé haciendo los presupuestos, porque la persona que estaba conmigo, pues bueno, era una persona que la redacción no se le daba bien, y empecé por ahí. Poco a poco toqué la contabilidad, toqué el contacto con los clientes, hasta tal punto que a mí el contacto con la gente me di cuenta que me gustaba, y a mí se me daba bien. Y entonces fui metiéndome también con el tema de visitar, traer clientes. Eso me conllevó también que el trato con el cliente me quería ver a pie de obra. Y terminé estando a pie de obra. Los comienzos fueron al principio, cuando Málaga no tenía el aspecto que tiene ahora. Empezamos con una empresa de la nada y empezamos con la rehabilitación del Centro Histórico de Málaga. Ahí se añadió, además del Centro Histórico de Málaga, se añadieron barriadas y fuimos una de las primeras empresas que entramos a trabajar ahí. Haces bien en decir eso y seguiremos a continuación con esto porque quizás para la gente muy joven que no pueda recordar esto, la Málaga actual, la Málaga con la fisionomía a todos los niveles que hoy tiene, su skyline, todas las fachadas, todos los edificios, pues realmente no han surgido de la nada, ¿no? Vienen de ese momento en el que la oficina de rehabilitación del centro histórico empieza a movilizarse, ¿no? Y empezó así, o sea, cuando empezó a funcionar realmente, de cara a cuando los propietarios empezaron a solicitar esas subvenciones, que además venía todo de fondo europeo, ellos previos tenían hecho un trabajo de muchos años. Literalmente se habían dedicado a rascar todas las fachadas del centro histórico de Málaga. ¿Para qué? Para intentar conseguir el color, conseguir lo auténtico. Entonces, a partir de ahí se hizo un gran trabajo. Fue el comienzo, fue la presentación del centro. Además, fue la presentación del centro con cada calle su color y el color que le correspondía. A partir de ahí se hizo una presentación a las empresas que empezamos a trabajar allí. Ahora pueden ser más de 120 empresas o 200 empresas las que están homologadas para trabajar allí. Pero empezamos, no creo que más de 6 empresas. Empezamos a meternos realmente en ese proyecto. Y la verdad que fueron unos años difíciles, porque además fue una crisis también que se atravesó en los años 90, pero sin embargo nosotros supimos subirnos a ese barco y lo conseguimos. ¿Cómo fueron esos comienzos? Para alguien que hoy se esté planteando, oye, pues quiero arrancar, en ese momento de comienzo, ¿cuál crees que pudieran ser las claves positivas para seguir adelante? Sobre todo ganas, porque además cuando entra en un sector que tú no conoces de nada y dices, bueno, ¿y ahora qué hago aquí? ¿Y ahora cómo se monta un andamio? ¿Cómo se repara una fachada? ¿Qué tengo que hacer para impermeabilizar? Es cuestión de dedicarle tiempo. Yo tengo la suerte de haberme pegado dentro de esa oficina. He aprendido mucho de la mano directa de los técnicos. Me he leído como si fueran libros, informes de técnicos, y con eso prácticamente ha sido todo mi aprendizaje. Y luego me pegué a ellos a pie de obra. No tener vergüenza en preguntar qué es, o qué es esto, o cómo se hace esto, o cómo debería de hacerlo, o cómo se mejoraría. Luego va de la mano también de los propios fabricantes de productos, que es necesario, además de que los conozcas, de que sepas para qué se aplican, qué debes de utilizar, para qué tipo de tratamiento para cada cosa. Una cosa que se me olvidaba también, empecé con un programa de la Junta de Andalucía para jóvenes empresarios, donde empecé con una subvención
dentro de esa subvención, además del dinero y el apoyo económico, era un apoyo empresarial, donde teníamos unas reuniones, que yo creo que ya de aquella empezaban, donde tú compartías realmente tu trabajo, lo que hacías, y compartías experiencias con otras empresas. De ahí se sacó muchísimo también, para mí era muy positivo. Y además es algo que lo sigo haciendo a diario. O sea, para mí el reciclaje debe de ser un círculo donde no tenga fin. Entonces es muy importante saber tu sector, trabajar en tu sector, aprender de tu sector y de otros sectores, porque además otros sectores igualmente te pueden ayudar. Uh-huh. Y ahí fue un poco todos los comienzos y de dónde vino y cómo aprendí. La verdad que le debo muchísimo al arquitecto, que además lo quiero muchísimo, a Juan Andrés Aragón. Ha sido una persona que me ha ayudado muchísimo, en momentos buenos y en momentos malos. Siempre estuvo ahí, además es una persona que sabe enseñar, y me enseñó a la profesión. Cuando alguien llega de nuevas a esa profesión, citas a esta persona, ¿cuáles son las cualidades que crees que alguien que mentoriza, que realmente acoge a una persona formando, debería de tener? Lo digo para esos jefes que estén escuchando ahora, o esas personas que tienen la responsabilidad de liderar equipos. ¿Qué crees que una persona que se incorpora a un equipo espera y necesita de ellos? O sea, cuando tú entras a trabajar y esperas, tú debes de fijarte, de estar con tus compañeros. Es muy importante aprender, saber estar en ese sitio, en ese momento. Y desde luego el apoyo de tu jefe, que yo al fin y al cabo tu jefe debe de ser el que te dirija, el que te lleve. Y luego es iniciativa. Yo confío mucho en la iniciativa de las personas, en las ganas de trabajar de las personas. Entonces es una suerte tener compañeros que sean capaces de ayudarte, porque no todo el camino es fácil. Hay mucha gente también que son capaces de poner una zancadilla porque no avances, pero es una alegría cuando te encuentras con compañeros que realmente quieren ayudarte. Uh-huh. ¿Cómo continúa esa historia de la oficina de rehabilitación del centro histórico? Pues a partir de ahí empezamos a acceder a las subvenciones, que realmente quien accedía a las subvenciones era el edificio concreto. Y bueno, yo me empiezo a especializar en cómo se tramitan ese tipo de subvenciones. A partir de ahí empezamos a trabajar. Fuimos la primera empresa pionera, te puedo decir, que traímos lo que ahora todo el mundo ve, esos andamios motorizados, que ahora sí es normal verlos instalados en una fachada, pero fuimos los primeros que en Málaga se montó ese tipo de andamio. Entonces fue para nosotros un impulso. Uh-huh. Un impulso, porque antes el tipo de andamio era el típico que el trabajador tenía que utilizar su fuerza para subirlo, y también rentabilizamos muchísimo el negocio, sabiendo que una persona, después de montar un andamiaje, dándole a un botón, podía subir y bajar. Entonces la energía la empleaba pintando, rehabilitando y haciendo. Entonces eso fue también un punto de inflexión para nosotros. Yo me fui metiendo poco a poco en ese tema, que también tengo que decir, animar a las mujeres, ¿vale?, a que sean capaces de meterse en cualquier profesión. No porque no tengamos que distinguir en nada, sino porque somos capaces de hacer lo que nos propongamos, nosotros y vosotros. Y no hacer distinción en eso, es entrar. Me alegra mucho que digas eso, porque cuando yo hablo desde mi punto de vista profesional, como coach, si algo me doy cuenta, independientemente de que trabaje con hombres o con mujeres, es que el mundo interior de cada uno de nosotros es tan distinto, pero a la vez tan idéntico entre nosotros. Es decir, los elementos clave que tienen en cuenta nuestro esqueleto emocional y nuestro esqueleto interior no distinguen de hombres y mujeres. Tenemos los mismos miedos, compartimos las creencias, compartimos determinadas cuestiones en términos de principios, de valores, de todo eso que significa nuestro mundo interior. Ahí no existen sexos, no existe hombre, no existe mujer. Y me alegra mucho. Tengo mujer, 2 hijas, y espero para ellas que llegue un momento en el que no haya profesión, en el que pueda haber distinción. Pero, ¿cuál es tu experiencia al respecto?
La verdad que al principio, sobre todo cuando tomas frente, además yo fue coincidentemente por una comunidad donde el compañero que estaba trabajando conmigo, pues bueno, no tuve que continuar yo esa obra, prácticamente en un principio casi como que de sopetón, obligada. Y entonces enfrentarte a una cuadrilla de 23 hombres, donde tienes que dirigir esa obra, pues la primera que les choca es a mí. Y entonces empiezas ahí. Lo que pasa es que intento hacerlo, siempre he hecho no mandando. O sea, siempre he tenido esa capacidad de que mis compañeros son mis compañeros y somos un equipo. Y cualquier tipo de trabajo hay que sacarlo en equipo. Y es una labor de equipo. De esa manera. Era difícil. Me he encontrado con hombres que me decían, tú a mí no me mandas. Pero bueno, es cuestión de mano derecha, mano izquierda, y al final consigues que esa persona, ese enfrentamiento quizás del principio, te conozca realmente y sepa que tú eres un compañero más de trabajo, simplemente. Doy fe de esa capacidad de mano izquierda, mano derecha, y de esa capacidad de al final acabar consiguiendo, no por el propio interés, sino por el interés común, por eso que es más grande que cada uno de nosotros, que es el interés común que nos rodea, lo que consigue Montse Lozano. Tienes que reinventarte. Sí, porque en el tema de rehabilitación trabajo durante 20 años, he pasado por varias empresas, mi vida personal también hubo ahí un lapsus, por llamarlo de alguna manera, una interrupción, y empieza una vida nueva. Entonces esa vida nueva tienes que reinventarla. Hubo un lapsus de donde no me dediqué a la rehabilitación, pero donde además estuve trabajando en una fábrica de teléfonos y yo decía, ¿qué hago yo aquí? En esta fábrica de teléfonos. Buena pregunta, ¿no? Y dije que no, que tenía que volver a mis ladrillos. Yo era feliz rehabilitando una fachada. A partir de ahí empiezo a buscar trabajo, consigo entrar en una empresa durante 10 años. Además yo pensaba que en esta empresa iba a ser pues prácticamente mi futuro, donde yo iba a estar, donde en un principio estábamos a gusto, se trabajaba muy bien, aunque hubo encontronazos y tropiezos, que es una cosa que yo nunca entenderé de un compañero de trabajo. Para mí los compañeros son compañeros y yo no tengo por qué competir contigo, tenemos que trabajar juntos, no competir. Y en ese momento, donde la empresa decide cerrar, donde yo me encuentro con una familia a mi cargo, y digo, me veo que en esa empresa prácticamente mi trabajo es comercial, en la calle, me lo planteo, digo, Montse, bueno, ahora tienes 40 años, ¿qué hacemos? Si esto te vuelve a pasar en la siguiente empresa que hagas o que entres y la patada te la dan a las 50, ¿qué hacemos? Hay que preparar. Y entonces, como mi trabajo directo prácticamente durante todo este tiempo ha sido con comunidad de propietarios, y en vista del mercado como está, decido meterme en unos estudios universitarios para sacar la titulación propia de estudio inmobiliario y administración de finca. Fue en un momento donde mi tierra, mi suelo, se me movió y entonces decidí avanzar por ahí. Pero es curioso, y ahora seguimos porque me parece súper interesante eso que cuentas. En ese momento en el que la tierra se abre, uno siente que cae, pero no te puedes permitir el lujo de caer porque hay una familia, estás tú misma. ¿Cómo es ese momento? Porque estoy convencido que para muchas de las personas que estén escuchando en este momento están viviendo esa misma sensación, o están recuperando esa sensación de ese momento, y el texto que hemos leído al comienzo, os recuerdo, esto también pasará, y si se está pasando a ti hoy, recuérdalo. No, simplemente contémplalo. Esto va a pasar. Montse hoy nos está contando ese momento en el que se abre el suelo, el mundo se resquebraja y caes. ¿Cómo es eso, Montse? La verdad que es una sensación muy poco agradable, porque además es una sensación de pánico, donde tú sabes pero que es una sensación de pánico donde tú no puedes, sabes que no puedes caer. Además luego ya sé que es cuestión de fuerza, o sea, hay que echarle valor, hay que echar y convención de que tú, qué es lo que sabes hacer. En ese momento hay que coger
las riendas, frenar, parar, no querer continuar sin saber dónde vas, parar y reflexionar qué es lo que quiero hacer y qué es realmente lo que yo he hecho durante todo este tiempo. Esa fue mi reflexión. ¿Qué he hecho? ¿Dónde quiero llegar? ¿A dónde quiero llegar? Entonces, yo me siento afortunada, lo reconozco siempre, aunque tengo malos momentos, como todo el mundo, pero me siento afortunada. No he perdido la ilusión, nunca, aunque lloro también, mucho, pero nunca pierdo la ilusión. Entonces yo decía, si tú has conseguido estar aquí, fui la primera, creo, la primera mujer jefe de obra, en un mundo de hombres, ¿por qué no te vas a poder reinventar? Estuve dando un poco de bandazos en alguna empresa donde, bueno, no entraba, no era mi perfil, no era mi modo de trabajar. Y a partir de ahí es donde decido emprender sola en el camino de la rehabilitación, sola en el camino de la impermeabilización, con un apoyo de una gran persona que es Manuel Ramírez, que está trabajando conmigo, y donde él lleva su campo de piscinas y reformas y a mí me da la opción de entrar ahí. Entonces simplemente tienes que saber parar, reflexionar y encontrar el momento. Eso mientras el mundo se mueve a nuestro alrededor, mientras el suelo se resquebraja, fijaros lo que nos dice Montse. Para, piensa. Cuando alguien comienza, y yo cuando asesoro a emprendedores, en función de si es un emprendedor joven, junior, o es un emprendedor senior, como podemos ser tú y yo, emprendedores tardíos, vamos a llamarlo así, el joven tiene que preguntarse ¿qué es lo que voy a hacer? Sin embargo, cuando también asesoro a emprendedores tardíos como nosotros, la pregunta es distinta. La pregunta es ¿qué es lo que voy a hacer con todo esto que tengo? Eso te pasa a ti, ¿no? Te haces esa pregunta y ¿qué descubres? Claro, porque además te das cuenta que tú, o sea, si eso te pasa a los 20 años no tienes responsabilidad, no tienes nada que sacar. Pero cuando realmente tú ya tienes una carga familiar, tienes que sacar adelante tu casa y ahí es realmente donde yo creo que está la diferencia, ¿no? Cuando eres joven todo es ilusión pura y ganas de todo. Con 40 años sigue siendo lo mismo, pero la carga familiar hace que quizás no hagas todo lo que en un momento tú con 20 años eres capaz de plantearte. Entonces, simplemente por eso yo creo que cuando digo que me paro es porque realmente no solamente tienes que pensar en ti, que es a lo mejor la diferencia cuando tú estás empezando, sino que tienes que pensar en lo que tienes, en tu casa, en tus hijos. Entonces, esa es la diferencia y donde creo que realmente hay que parar y reflexionar. Te pones a estudiar, compaginándolo sí. con el trabajo, compaginándolo con tu faceta de madre, mujer, sí. Desde luego una superwoman en toda regla. Y no un cursito de 2 semanas, sino una carrera, sí. Que además tengo que darte la enhorabuena. Uh-huh. Estás ya titulada, colegiada. Sí. Cuéntanos. Con todos los honores. Uh-huh. Empiezo ahí, o sea, decido compatibilizar esos estudios, porque la verdad que te queda realmente poco tiempo, pero que animo a todo el mundo que cuando quiere algo lo consigue, seguro. Solamente es cuestión de ponerle ganas y empeño. Es una titulación que además nos permite, dentro del trabajo que tenemos, compatibilizarlo, porque además parte de la didáctica es por el campus online de la Universidad de Málaga. Entonces te permite compatibilizar. Evidentemente te tienes que quitar fines de semana, te tienes que quitar horas con tus hijos, te tienes que quitar, pero merece la pena. A mí me ha merecido la pena. He conocido, además, he abierto un mundo, he conocido a más gente y por ahí empieza la andadura. Y eso la titulación es ya la que te habilita para desarrollar el trabajo como administradora de fincas. Uh-huh. Que por cierto, me hemos dado, si alguien quiere contactar con la mejor administradora de fincas de Málaga, provincia y yo diría de Andalucía, ¿cómo pueden contactar contigo? Pues mira, voy a dar mi número de teléfono, que yo creo que es lo más directo, y además estaré encantada de poder ayudar a cualquier persona. Mi teléfono es el 609 56 26 28. Os repito, el 609
56 26 28. Monserrat Lozano, desde luego, además con un nombre de administración que me gustaría que lo dijeras. Tengo, o sea, mi eslogan, mi forma de ver las comunidades es tu comunidad como la mía. Tu comunidad como la mía. Monse Lozano, el 609 56 26 28. Desde luego alguien con una tremenda capacidad de gestionar y de alguien en el que uno, desde luego, estará encantado de depositar ese tipo de cuestiones, como puede ser ese sitio donde vives tú, tus hijos, tu familia. Pues qué mejor cosa que dejársela a ella. Porque ¿cuáles son las cuestiones que te diferencian como administradora de fincas? Pues mira, el gusanillo empieza con un profesor de marketing en la universidad, que además yo creo que es una de las asignaturas que deberían de prolongarlas más, que él mismo planteaba y decía: administradores hay a patadas. ¿Cómo vaya a distinguir? Porque de aquí soy la 15 promoción que sale de aquí. Entonces, bueno, yo por mi trayectoria, por mi trabajo, que además lo sigo realizando, yo voy a enfocar mi despacho de administradora como un despacho técnico de edificio, ¿vale? Donde se especialice realmente en el mantenimiento tanto paliativo, o sea, cuando el edificio ya tiene un deterioro, como preventivo, sino que para no llegar a que el edificio necesite una reparación. Porque normalmente el administrador se centra y quiere en el tema fiscal, contable, legal, dependiendo cuál sea la especialidad de cada administrador, porque al administrador no solamente se llega por ese tipo de titulación, también puede ser un abogado, un licenciado en económica. Entonces, bueno, yo puedo aportar esa parte diferente. No soy un administrador que voy a estar detrás de un despacho nunca, jamás. O sea, soy una persona accesible. Pienso que los problemas de la comunidad hay que resolverlos en la propia comunidad, con lo cual te da un trato directo. Durante todos estos años que yo he estado hablando con presidentes, con vecinos, siempre es la queja: al administrador no lo vemos, nunca está, no viene una vez al año. Yo no sé quién es. Hay gente que no conoce ni el nombre de su administrador. Cuando el administrador no dejamos de ser un empleado más de la comunidad y no tenemos por qué estar detrás de un despacho totalmente inaccesible. Entonces, yo, dentro de que me encanta el contacto directo con la gente, pienso que el administrador debe estar en la comunidad. No solamente conocer a la junta directiva, sino conocer al resto de los vecinos. Entonces, para mí eso es básico y primordial. Tu comunidad como la mía, que desde luego nos puede diferenciar. Monse Lozano, por lo que hoy estamos hablando, alguien que ha sido capaz de reinventarse en un momento en el que decide, mirando hacia el futuro y asumiendo esa responsabilidad, el hecho de decir: si mi vida depende de otros y alguien decide cuando tenga 50 años darme la patada, vamos a llamarlo así, ¿qué haré? Pues ahora que tengo posibilidades, ahora que tengo el control de mi vida, voy a ir hacia adelante, estudio, me formo, complemento, paro, miro y hago mi propio estudio de marketing y mi propia investigación de mercado. Y de alguna forma empezamos a ir dando esas claves para ti que estás escuchando y dices, bueno, ¿cuáles son los pasos que tengo que dar para empezar a reinventarme? Y ahí encontramos a alguien con esa capacidad que descubre esas habilidades y esa cuestión interna, ¿no?, de encontrar esos elementos diferenciales. A mí hay una frase que me marcó cuando la escuché por primera vez, que si eres uno más, acabarás siendo uno menos, y si no encuentras realmente esa capacidad de diferenciarte, pues no le vas a dar a los demás motivos para que te elijan. Y al final, el trabajo de un profesional es dar motivos para que te elijan en ese sentido. Así que, enhorabuena por esa decisión que tomaste, enhorabuena por este paso adelante que diste en la vida, y de alguna forma vamos a seguir avanzando en el programa